jerga, de lenguaje popular, de la tercera es la vencida, pues para cada uno de nosotros puede tener una diferente interpretación o uso y tener un momento específico en que esta frase viene a nuestra mente, ¿verdad? Y sale de nuestra boca para expresar, y ahorita vamos a ver qué es lo que debería de expresar. Para ello, pues tenemos que tratar de remontarnos a los orígenes de esta expresión, la tercera es la vencida. Y hay históricamente hay tres posibles orígenes, hay tres hipótesis de dónde viene esta expresión. La primera de ellas se remonta al tiempo en que se inventa la lucha grecorromana. Y cuando se inventa este deporte, que de hecho hoy aún se practica en algunas universidades, pues las reglas decían que la tercera vez que el contrincante caía y era puesto de espaldas, pues ahí terminaba la lucha y el que era puesto por tercera vez de espaldas era vencido. Por lo tanto, la tercera vez que el ganador hacía caer al otro o lo vencía, pues era declarado el vencedor. Otra de las posibles génesis o principios de esta frase viene de las formaciones que usaba precisamente el ejército romano en sus luchas. Ellos en la lucha cuerpo a cuerpo, es decir, en la lucha a pie, tenían tres filas de luchadores o tres filas de guerreros, de soldados. En la primera fila, y esto es cierto, ponían a la gente más débil, a la gente más joven, a los guerreros menos experimentados. Es lo que también en otra frase popular se llama, eran la carne de cañón. Eran los primeros que eran atacados y generalmente pues los primeros que morían. En la segunda fila había gente con una poca más de experiencia y con resistencia física, de manera que podían tener oportunidad de ganar, pero generalmente eran solo usados para cansar al enemigo. En la tercera línea ponían a los guerreros más experimentados, los que eran diestros con el uso de la espada, del escudo, y que eran los que verdaderamente ganaban la batalla. Entonces, en la tercera fila era donde estaba la victoria. La tercera era la que vencía. Hay una forma más de entender esta expresión, y esta viene del derecho penal que se fue desarrollando en Europa en los siglos XVI y XVII, que decía que la tercera vez que un criminal era condenado porque se le comprobaba un delito, era reo de muerte. Independientemente de por qué se le había condenado, la tercera vez que eras encontrado culpable, tu castigo ya no era la cárcel, sino la pena de muerte. La tercera era la vencida. Cualquiera de estas tres interpretaciones nos pueden dar una idea de por qué usamos esta expresión. Es decir, que después de una tercera oportunidad, o más bien a la tercera oportunidad, debe haber alguien que sea vencido y alguien que resulte vencedor. Alguien que tenga la victoria y alguien pues que caiga precisamente en la derrota. No todas las veces se cumple esto. Usamos la frase ciertamente, pero muchas veces tiene que venir una cuarta y una quinta oportunidad. Esto lo saben muchos los estudiantes, ¿verdad? Y a veces salimos victoriosos de la quinta oportunidad, a veces no. Y esto es malo, ¿verdad? Sobre todo para los universitarios. Pero si quisiéramos ser fieles a la frase y saber de dónde viene, seguramente el origen de esto es el ejército romano. ¿Por qué? Porque la primera vez que esta frase se aplica o se escribe en un libro histórico, se escribe en latín. No leo bien el latín, no es uno de los idiomas que yo he estudiado, pero más o menos dice atriarius ventum est, es decir, en la tercera está el viento, es lo que dice la expresión, que en un entendimiento a nuestro idioma pues sería precisamente en la tercera está la vencida o aquel que es vencedor. Juan capítulo 21 versículo 14, que lo acabamos de leer y les pido que tengan abierta su Biblia ahí en Juan 21, dice, esta era ya la tercera vez, no era la primera, no era la segunda, sino ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos.
¿Será que en esta tercera ocasión será la vencida de la incredulidad, de las dudas de los discípulos? ¿Serán vencidas en esta tercera oportunidad? Es lo que vamos a ver en esta mañana. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, te agradecemos el que nos permitas acercarnos a tu palabra. Muéstranos, Señor, cómo tu poder y tu gloria son manifiestos. Y cómo, Señor, ciertamente sin violentar, Padre, nuestras debilidades, tú sigues en tu propósito eterno de establecer una comunión plena con cada uno de nosotros. Muéstranos, Señor, cuántas veces has luchado con nuestro carácter, con nuestras costumbres, con nuestras incredulidades y debilidades. Y, Señor, ¿de qué manera vas a vencer en ellas? Te rogamos pues que nos guíes en el estudio de tu palabra en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a revisar ahí en Juan capítulo 21 lo que está sucediendo en esta tercera ocasión que el Señor Jesucristo se presenta a sus discípulos. Pero antes, tenemos que revisar, pues si ya han pasado dos, cuáles son estas dos oportunidades, estas dos ocasiones. Y de alguna manera lo vimos la semana pasada en el último capítulo que estudiamos de la historia. La primera de ellas, nos dice la Escritura que el mismo día que nuestro Señor Jesucristo resucitó, ¿te acuerdas que de esto hablábamos el domingo pasado? Del domingo de resurrección, domingo de victoria, domingo de fiesta, domingo de gran alabanza. Diría que ser el domingo de mayor júbilo en la historia del ser humano. Pero los discípulos ese mismo día por la tarde, ¿qué estaban haciendo? Dándole la gloria al Señor y brincando de alegría, ¿no? Estaban encerrados. ¿Por qué estaban encerrados? Por miedo a los judíos. Juan capítulo 20, un capítulo atrás, versículos 19 al 22 dicen: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo, os envío. Cualquiera de nosotros pensaría al escuchar o al leer estas palabras que esto sería suficiente. Cualquier duda, cualquier incredulidad, cualquier falta de entendimiento acerca de la resurrección debía ser eliminada, tendría que haber sido eliminada. El Señor aparece en medio de ellos sin tocar la puerta, sin pasar por ninguna de las ventanas, simplemente está en medio de los discípulos que están temerosos, que están encerrados, e inmediatamente declara sobre de ellos cosas muy importantes e interesantes. La primera de ellas, la paz de Dios es sobre los discípulos. Si tenía algún temor, ese temor debió haberse ido, porque ahora la paz de Dios está sobre de mí. Les muestra las manos y el costado, prueba física y viviente de la resurrección. Sí soy yo, les dice el Señor, y aquí estoy en medio de ustedes. No estoy muerto, estoy vivo, y las promesas que les he hecho verdaderamente se cumplen. Después, ¿qué es lo que les dice? Como el Padre me ha enviado, yo os envío. Tienen una encomienda que tienen que realizar. Todavía no les explica cuál es, esto va a ser posterior, pero saben que como discípulos ahora tienen algo que hacer. Pero la paz de Dios y las promesas de Dios que se están cumpliendo, que se cumplen, son sobre ellos. Y por si esto fuera poco, antes de retirarse, nuevamente les dice: paz a vosotros. Diríamos, los discípulos pues se quedan gozosos, y la palabra nos dice que se regocijaron, pero el gozo parece que no les dura mucho tiempo. ¿Cuál es la siguiente vez o la segunda vez que el Señor se aparece a los discípulos? Juan 20, del 26 al 27, 8 días después, siguiente domingo, estaban otra vez sus discípulos dentro, es decir, nuevamente encerraditos,
Y con ellos Tomás. Ya llegó Tomás, que no estaba, ¿verdad?, en la primera aparición del Señor. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y podríamos decir, es que esto solamente era para Tomás, pero todos los demás discípulos seguían encerrados en el siguiente domingo, seguían teniendo miedo de los judíos, seguían sin confiar plenamente. Sí, ya se les había aparecido el Señor, ya había declarado la paz de Dios sobre de ellos, ya les había dicho que tenían una encomienda, les había mostrado sus manos, el costado, pero seguían encerrados. ¿Se acuerdan cómo le llamamos esto el domingo pasado? Seguían viviendo en un sábado sin gloria. No había una confianza plena en ellos de que el Señor, en su resurrección, cumplía en plenitud las promesas de Dios hechas desde el principio. Claro, el enfoque es a Tomás. Tomás, si sigues teniendo dudas, te voy a dar ahora pruebas físicas de que aquí estoy. Ándale, ven, extiende tu mano, toca mis heridas. Y la verdad de las cosas, si analizamos el texto, es que no nos dice si Tomás las tocó. No lo dice. Pero sí nos afirma que el Señor se lo ofreció. Es decir, ¿lo pudo haber hecho o no? No sabemos verdaderamente si lo hizo. Sin embargo, la palabra fuerte para Tomás es: Tomás, no seas incrédulo. Y esto tenemos que extenderlo a todos los discípulos. Tú y yo somos discípulos. Y la palabra sigue siendo para nosotros: no seas incrédulo. He resucitado. Las promesas de Dios desde la antigüedad se cumplen. La paz de Dios es en tu vida. Y tienes una encomienda por cuanto eres discípulo. Hay una respuesta de parte de Tomás. Y podríamos decir que esta es una declaración de fe de parte de Tomás. ¿Qué es lo que dice Tomás? Le dice: tú eres el Señor. Hay una bienaventuranza que ahora nuestro Señor Jesucristo da a Tomás, pero no es para él. Dice: Tomás, qué bueno que creíste. La verdadera felicidad está para aquellos que no tuvieron que ver para creer. ¿Para quién es esta bienaventuranza, hermanos? Para ti y para mí. Esta es una bienaventuranza de la boca de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. ¿Qué condición tiene que recibamos esta bienaventuranza? No seas incrédulo, sino creyente. Y entonces eres bienaventurado por cuanto creíste, aun cuando no viste. Y no te tuvo que ser ofrecido extender tu mano para tocar las heridas del Señor. El Señor le dice al final a Tomás: porque creíste, Tomás, porque me viste, fue que creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora sí, vamos a Juan capítulo 21, en la tercera vez que el Señor aparece a los discípulos. ¿Cuál es el contexto en el que se da esta nueva aparición, esta nueva manifestación del Señor a los discípulos? ¿En dónde están? Bueno, la palabra nos dice ahí en Juan capítulo 21, los primeros versículos, que están junto a un mar que se llama Tiberias. Y bueno, quizás sepamos de geografía bíblica, a lo mejor no, pero el nombre de mar de Tiberias no nos suena muy conocido. ¿Por qué Juan le dio este nombre? No sé. Pero el mar de Tiberias es exactamente el mismo mar llamado en el resto del Evangelio mar de Galilea o el lago de Genezaret. Es la misma extensión de aguas. Probablemente Juan le llama mar de Tiberias porque había alrededor de este mar o alrededor de esta gran laguna que ellos llamaban mar, una ciudad específicamente con este nombre, la ciudad de Tiberias. Y parece ser que los discípulos se han movido a Tiberias. Ahora, ¿dónde está Tiberias? Tiberias está
fuera y lejos de Jerusalén. Los primeros 2 domingos los encontramos todavía en Jerusalén. Los encontramos todavía la expectativa, con temor, pero Jerusalén está totalmente dominado por los judíos. Sin embargo, Tiberias es parte de Galilea. La Galilea, ¿de qué dice la Biblia? De los gentiles. El lugar donde nuestro Señor Jesucristo creció. Tiberias, de hecho, no está muy lejos de Nazaret. Ahí ahora están los discípulos. Probablemente por la orden que el Señor les dio de que Él iba delante de ellos, que se movieran precisamente hacia la región de Galilea. La situación es que ya no están en Jerusalén. Ahora están en medio de una ciudad pagana, en medio de una ciudad gentil. Ahí no hay judíos, no hay cosas que temer, ¿verdad? Nadie les va a ir a juzgar por lo que creen o por lo que piensan, porque simplemente no les interesa. Es una ciudad que es considerada totalmente gentil. Ahora, ¿cuántos de los discípulos están ahí? Se nos mencionan a 7 de ellos, de los cuales 2 no sabemos quiénes son. ¿Cuántos discípulos nos quedaban? 11, ¿no? Hacemos cuenta rápidamente. Nos quedaban 11 porque uno ya no estaba. De hecho, podríamos decir nunca fue. Pero, ¿qué le pasó a los otros 4? No sé, no están, simplemente no aparecen. El contexto de nuestra narración ahí en Juan capítulo 22 de la historia, no hay los 11 discípulos, 4 no están. Pero ahí están 7 de ellos ahora viven lejos de Jerusalén, se han movido a Galilea, se han instalado junto al mar. Y hay algo curioso, al menos 3 de estos 7 tienen como oficio pescadores, precisamente fueron llamados por el Señor junto a ese mar, en una región donde se dedicaban a la pesca. No voy a leer todo el pasaje, pero esto lo podemos ver ahí en Lucas 5, del 1 al 11. ¿Qué leemos ahí? Precisamente el Señor, junto al lago de Genezaret, llegado, o más bien seguido por un gentío de personas, se acerca a algunos pescadores que están lavando sus redes. Uno de ellos, para nosotros muy importante en el contexto de este pasaje, Pedro, los llama y les da una palabra muy específica. Y les dice que vengan con él y los va a hacer pescadores de hombres. Pero este pasaje de Lucas 5 tiene otra cosa que va a ser muy interesante para nosotros en el contexto. Lo que está sucediendo en el llamamiento de Pedro, de Juan y de su hermano. ¿Qué sucede? Ellos han salido a pescar, han estado toda la noche pescando, las redes no han capturado un solo pez, y cuando el Señor los llama, precisamente están en esta experiencia, no hay peces en la red. Y les dice, a ver, echen la red de esta forma y en este lugar. Y Lucas nos narra cómo esa red termina llena de peces de tal manera que no la podían sacar. Esto no es la tercera aparición, este es el llamamiento de los discípulos. Estamos al principio del ministerio de Cristo. Y esta red es sacada con mucho trabajo por las 2 barcas y llevado a tierra. Después el Señor llama a estos pescadores a ser pescadores de hombres. No nos olvidemos de esto. Simón era conocido también como Pedro o Cefas. Porque de repente en los evangelios leemos y se le apareció a Cefas. Pues quién será Cefas, ¿no? Bueno, Cefas también es Pedro. Así que Simón, Pedro o Cefas son la misma persona. Ahora lo vemos junto al mar de Tiberias con otros 6 discípulos. Se levanta y les dice o les comparte una expresión quizás para nosotros muy sencilla. Pedro simplemente les dice, voy a pescar. ¿Cómo lo diría? No sé, emocionado, triste, acongojado o con mucho entusiasmo. Pero les dice, voy a pescar. Parece una decisión inocente, pues hay que buscar la comida, ¿no? Necesitamos el sustento cotidiano. Es lo que sé hacer. Pedro era pescador. Simplemente dice, pues me voy a dedicar a lo que sé. Voy a pescar. ¿Qué sucede con los otros 6 discípulos?
Ahí está en el pasaje. Dice, vamos nosotros también contigo. Y eso sigue pasando hasta nuestros días, hermanos, Muchas veces un líder toma una mala decisión y los demás decimos, nosotros también vamos. Y hasta ahorita no estamos diciendo que la decisión de Pedro haya sido equivocada. Pero suena extraño, porque acabamos de repasar lo que Lucas capítulo 5 nos narra, y el Señor les ha dicho que ya no son pescadores de peces, que ahora son pescadores de hombres. Sin embargo, están regresando a lo que antes de que Cristo les llamara eran. Van, se suben a la barca, se van a pescar. Vamos a adentrarnos un poquito más en el significado de esta porción de la historia. Saliendo a pescar, dice ahí la palabra, que aquella noche pescaron mucho. No, dice, no pescaron nada. Como que esto yo ya lo había oído en otra parte. Juan 21:3, Lucas 5:5. Juan 21:3, el Señor resucitado, tercera manifestación dentro de los 40 días antes de su ascensión. Lucas capítulo 5, el Señor al principio del ministerio llamando a los pescadores para que sean sus discípulos. Compare estos dos versículos. Aquella noche, en esas dos ocasiones, los pescadores, que casi son los mismos, no pescaron nada. Podríamos decir, por ahí hay un déjà vu. Se ha de haber espantado Pedro, dijo, y como que esto ya me había pasado, como que esto ya lo había vivido yo en algún momento. O será más bien que es un recordatorio. Es la tercera vez que el Señor se acerca a los discípulos. Y los discípulos siguen teniendo dudas, siguen teniendo incredulidad, siguen teniendo temores. Y bueno, pues veamos si la tercera es la vencida. Si en esta ocasión ese temor y esa incredulidad será vencida. Han pasado 3 años del llamamiento. 3 años que caminaron, escucharon, vieron los milagros, vieron las multitudes siguiendo al Señor, le vieron entregando su vida en la cruz y podríamos decir que ya le vieron resucitado, al menos en 2 ocasiones, y por el testimonio de las mujeres y de las otras ocasiones en que apareció, no a todos los discípulos, pero sí a algunos de ellos. Ahora el Señor se presenta en una tercera vez delante de ellos. No es extraño entonces cuando vemos estos 2 pasajes de Lucas y de Juan, que cuando Juan, el discípulo amado, nos dice ahí en el Evangelio de Juan, Juan es un poco penoso para llamarse a sí mismo. Él dice, el discípulo amado, se sentía amado el Señor. Dice, el discípulo amado dice a los que están en la barca, es el Señor. Y si están siguiendo ahí la lectura de este pasaje, nos dice que Pedro hace 2 cosas. Levanta su ropa, porque se la había quitado para pescar, se pone la ropa y se avienta al mar. Y tenemos que interpretar qué está haciendo Pedro. Una, se siente desnudo y ha reconocido la presencia del Señor. Pero creo que más que su desnudez, su vergüenza espiritual debe haber sido un golpe duro en su mente. Exactamente lo mismo que viví cuando el Señor me llamó, lo estoy viviendo ahora al decidir me voy a pescar y al llevarme a los otros discípulos detrás de mí. En lugar de aceptar el compromiso, porque el Señor me ha dicho en las 2 apariciones, hay una encomienda, de que ahora soy pescador de hombres, me estoy dedicando a ir otra vez detrás de los peces. En aquella ocasión no pesqué nada toda la noche y ahora me ha vuelto a suceder. En nuestras palabras modernas yo diría que a Pedro se le caía la cara de vergüenza. Y que dice que no me vea desnudo, mejor que no me vea. Y lo que hace es arrojarse al mar. Y Pedro ya había tenido una experiencia de saber lo que era hundirse en el mar. ¿Te acuerdas? El Señor viniendo a ellos en medio del mar, a la barca, le dice, Pedro, ven conmigo.
Pedro pone sus pies sobre el agua y empieza a caminar. ¿Qué sucede? Le da miedo, le entra la duda, le viene la incredulidad y se hunde. Dice, bueno, pues si el pago de la incredulidad es hundirse en el mar, ahí voy. Nos pasa, hermanos. Nuestra incredulidad nos hunde en el mar de problemas, en el mar de complicaciones, en el mar de dudas, en el mar de desesperanza. Nos sigue hundiendo a los discípulos incrédulos. No creo en las promesas del Señor, no creo en la vida de mi Señor y Maestro, por lo tanto no creo que todas sus promesas son reales en mí. Y la incredulidad hunde al discípulo en el mar. ¿Cuál es ese mar? Incredulidad, dolor, angustia, pesar, tristeza, hoy llamada depresión. Pero es incredulidad. Hemos dejado de confiar en Dios y lo he dicho de otras formas y en otras maneras. La depresión no es una enfermedad, la depresión es un pecado. Quien deja de confiar en Dios está pecando y quien deja de confiar en Dios se hunde en depresión. Ahora viene la orden. Ya les había sucedido. El Señor sabe que no han pescado nada porque les pregunta, hijitos, ¿tienen algo de comer? ¿Qué le contestan? No hemos pescado nada. Tenemos toda la noche aquí y no hemos pescado nada. Pedro está en el agua en ese momento. Dice, bueno, vuelvan a arrojar la red. Otra vez sucede lo mismo. La red se llena, de tal forma que no la pueden sacar. La tienen que arrastrar hasta la playa, más o menos unos 120, 130 metros, para poder sacar los peces, porque ahí ni siquiera los pudieron subir completamente a la barca. Pero hay otra cosa interesante que tenemos que ver. Cuando obedecen, cuando el discípulo obedece la palabra de su Señor, es que se dan los resultados. Lo experimentaron en su llamamiento, cuando obedecieron el momento, el lugar en donde arrojar la red, fue cuando sacaron la gran cantidad de peces. Y en esta ocasión sucede exactamente lo mismo. Al haber la obediencia de los discípulos en arrojar la red al mar, nuevamente esta red se llena de peces. ¿Dónde está la victoria en cuanto a los resultados para con Dios? En la mejor planeación, en que haya los mejores líderes, en que sean los más inteligentes, en llamar a los más estudiosos, en hacernos de los mejores teólogos, en ir con los que más saben. La Biblia no nos dice eso. La Biblia nos va a hablar una y otra y otra y otra vez que la victoria, que los resultados están en la obediencia. El mejor líder, el mejor teólogo, la persona más inteligente, sin obediencia a Dios, no obtiene resultados que glorifican al Señor. El discípulo que no es obediente, fracasa en la misión que se le ha encomendado. Entonces, esta es una enseñanza importante para ti y para mí. Tú y yo somos discípulos. Obediencia sigue siendo la clave. Llegaron a la playa, hicieron la voluntad del Señor, salieron a la playa, ninguno se atrevía ni a comentar quién es, pero sabían en su corazón, sabían que era el Señor, que era Jesús, tercera vez delante de ellos. ¿Y te acuerdas? Lo acabo de decir, ¿qué fue lo que el Señor les preguntó cuando llegó delante de ellos? Les dice, hijitos, ¿tienen algo de comer? Dicen, pues no. Bueno, echen la red, van a salir muchos peces. Ya salieron todos los peces, ya los acercaron a la playa. Batallaron, pero se logró. Hay resultados porque hay obediencia. Pero volteamos a la playa ahora en el relato, ¿y qué hay sobre la playa? Brasas puestas. Si a ti te gusta hacer carne asada, sabes que las brasas se tardan un poquito, ¿verdad? No es tan rápido. Y menos si son de leña, porque no había carbón. Sobre las brasas, un pescado asado sobre los rescoldos, es decir, ya había ceniza, ya tenía rato esa lumbre puesta.
Y en un ladito, panes ya cocidos. O sea, que alguien se tomó la molestia de levantarse, ir, amasar, formar los panes, seguramente sin levadura, y cocerlos ahí, sobre los rescoldos de la lumbre. ¿Cómo? O sea, los discípulos apenas vienen con los peces. Señor, aquí está el resultado de mi obediencia. Ahora sí podemos comer todos. Aquí hay otra enseñanza profunda y un golpe directo al ego del discípulo. No vamos a comer de tus logros, vamos a comer de lo que yo te doy, dice el Señor. Yo no necesito que saquen la red del mar para tener listo el fuego, el pez y el pan para que seas alimentado. Tus logros no te alimentan. Y este es un grave error que a lo largo de la historia de la iglesia, discípulos y discípulas han cometido. Llegamos a creer que lo que yo hago para el Señor, que lo que yo logro para su gloria, que porque soy obediente y Dios me ha dado excelentes resultados, esa es el resultado, de ahí el Señor me alimenta. Y lo que terminamos alimentando es nuestro ego. Te voy a decir algo que a lo mejor te va a sonar raro. Aún puedes ser un discípulo fracasado porque eres desobediente y el Señor te sigue poniendo las brasas, el pescado y el pan, porque ese es su amor para con sus discípulos. Puede no haber éxito y seguramente es porque hay un problema de obediencia, un problema espiritual delante del Señor. Pero Dios te ama tanto que te sigue alimentando. Tengamos cuidado, hermanos, de no alimentarnos de nuestros logros. El alimento de nuestra vida viene directamente de las manos de nuestro Señor. Nuestra fe, en otras palabras, no se alimenta de lo que hemos alcanzado. Se debe alimentar directamente de nuestra visión fija en nuestro Señor. Los logros, las metas alcanzadas, las victorias del discípulo son gloria para el Señor, pero no para alimentar nuestro ego. Dios siempre va a tener provisión para nosotros. Cuando aprendemos a alimentarnos del Señor, nuestro ego se va a mantener tranquilo, porque el Señor nos va a dar la porción justa y necesaria para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo espiritual. En otras palabras, el Señor es nuestro único alimento. Es que yo soy bueno, grande, aquí están mis logros, aquí está todo lo que he alcanzado. El Señor sigue siendo tu alimento. Y el mismo alimento para ti que para tu hermano y para tu hermana. El Señor es tu alimento. En conclusión, te pregunto, ¿cuántas terceras ocasiones necesitamos ahora tú y yo como discípulos para que nuestra incredulidad sea vencida? Decíamos, la tercera es la vencida, es una expresión. A veces se necesita una cuarta, a veces una quinta. Qué bueno que el Señor no es de la universidad, porque si nos manda N, quién sabe cómo nos vaya. Él sigue dándonos oportunidades. Con Dios las oportunidades no se acaban, porque nos ama. La universidad no nos ama, hermanos. Dios sí nos ama. Dios nos ama. Pero ¿cuántas terceras oportunidades entendiendo la profundidad de la enseñanza de Cristo para los discípulos? ¿Cuántas veces nos tiene que recordar que tenemos un llamamiento? ¿Cuántas veces que nuestros logros son consecuencia de la obediencia? ¿Cuántas que Él es nuestro alimento? ¿Cuántas nos tendrá que hacer pasar por vergüenza y mostrarnos que sin obediencia el discípulo se hunde en el mar? ¿Cuántas terceras veces tendrá el Señor que venir a nuestra vida y tocarla, manifestarse, para recordarnos que vive, que ha resucitado y que tiene el control absoluto sobre todas las cosas? Déjame compartirte una anécdota. Un misionero
llamado Hudson Taylor. Fue enviado por la iglesia norteamericana a la China. En el tiempo que a él le tocó ir como misionero, tuvo que ir en un barco de velas. No había motores. Atravesar a la China en un barco de velas debe haber sido un viaje largo, cansado y mareado. Bastante difícil. Hubo un momento, mientras se acercaban a la península de Malay, cerca de la isla de Sumatra. En este tiempo los habitantes de estas islas eran caníbales. Cuando de pronto el viento se detuvo. Y sin viento los barcos de velas no caminan. El oleaje, la corriente marítima los iba acercando a una de las islas. Y casi creo que el capitán ya veía el montón de caníbales parados en la playa esperando. Era la hora de la comida. Va a donde está el misionero, va y lo busca. Y le dice, hermano Taylor, porque el capitán también era cristiano, le dice, necesito su ayuda, no hay viento. Se voltea el misionero y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Le soplo. No, póngase a orar. ¿Qué puedo yo hacer? Dice el hermano Taylor. Dice, pues póngase a orar, necesito que ores a Dios que nos mande viento. Dice, bueno, yo me voy a poner a orar, pero tú sube y levanta las velas. Dice esa anécdota que se queda el capitán pensando y dice, si yo subo y levanto las velas, mi tripulación va a decir, pues este hombre está loco, ¿verdad? Las velas se izan cuando hay viento, no cuando no hay viento. El capitán está tomando decisiones equivocadas. Dice, no puedo hacer esto. Cuando haya viento levanto las velas. Dice, si tú no levantas las velas, yo no me pongo a orar. Y al final de la discusión convence al capitán, sube y pues ante la mirada incrédula, atónita del resto de la tripulación, les dice, icen las velas. Más de uno haber dicho, si no hay viento, ¿por qué queremos velas? Levantaron las velas. Media hora después empezó a soplar viento y a alejar el barco de esta isla. A los 45 minutos el capitán se acuerda que dejó al hermano orando y baja a donde está su camarote, va hasta donde está él y todavía está de rodillas orando este misionero. Y le dice, hermano, deje de orar, porque ya no hallamos qué hacer con tanto viento. Si no hay obediencia, no hay resultados. Podemos tener mucha oración y es muy necesaria, pero hay que aprender a dar el paso de fe y de obediencia. Pero la obediencia no genera tampoco resultados si Dios no envía su viento como respuesta a la oración. ¿Cuántas veces tendrá el Señor que seguir tocando nuestra vida para que nuestra incredulidad se acabe y sepamos que hemos sido llamados, que tenemos encomienda, que Él es nuestro alimento, que Él es nuestro sustento, que si tenemos vida y vida eterna, la tenemos por Él? Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por la bendición de tu palabra, por la profunda enseñanza que dejas para nosotros como tus discípulos, por la bendición de poder estudiarla, de aprenderla, pero sobre todo de que tú la traes y la pones en nuestro corazón. Permite, Señor, que esta palabra transforme nuestro pensamiento y sobre todo nuestro corazón. Y haya un compromiso en nuestro ser, Señor, de comunión contigo en obediencia. Te agradecemos, Padre. Confirma tu palabra en Cristo Jesús. Amén.